discusión política en las redes sociales se ha convertido en un campo de batalla violento. Golondrinos, gorgojos, el 3%, las focas, los mismos de siempre. Ataques de un lado y de otro. Nadie tiene que responsabilizarse de lo que se dice en redes sociales. Y algunos políticos se aprovechan de esto. De tal manera que algunas veces el intercambio de ideas políticas en Twitter y Facebook solo contribuye a dividirnos más. Pero, ¿en qué medida las redes son un reflejo de lo que sucede allá afuera? ¿De verdad somos una sociedad polarizada como lo muestran las plataformas? ¿O lo que está ocurriendo es que las plataformas polarizan a la sociedad? ¿Y cómo se supone que construyamos país si somos incapaces de dialogar y llegar a consensos con quienes piensan diferente? Vamos a buscar estas respuestas. Voy en camino a buscar a un experta en opinión pública para saber si las discusiones políticas que polarizan en las redes sociales ocurren también afuera, en las calles. Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA y UDOP, ha estudiado en los últimos 3 años las opiniones ciudadanas sobre los temas políticos que han sido más polémicos durante esta administración, como el Bitcoin, la crisis económica y el régimen de excepción. Pero ¿cómo es realmente cuando ya vamos con encuestas a preguntar sobre estos temas que en las redes sociales solo tienen o negro o blanco? ¿Es realmente negra y blanca la opinión pública en este momento o tiene matices? ¿Y cómo se pueden identificar estos matices? Bueno, definitivamente la opinión pública en ningún caso ha sido blanco y negro. Hay muchísimas variables que afectan la forma en la que la gente experimenta una determinada política pública. Por ejemplo, en el caso del régimen de excepción. Lo veíamos hace unos 4 meses aproximadamente con el estudio que nosotros publicamos. Es cierto, el régimen de excepción recibía una nota superior al 7 en ese momento. Sin embargo, había una posición dividida en cuanto a la captura de personas sin una orden judicial. No es lo mismo la opinión de un salvadoreño que tiene cierta estabilidad económica, un estrato, digamos, social más elevado, que el salvadoreño que está en su día a día tratando de gestionar sus fondos para finalizar el mes, ¿verdad? No es lo mismo la forma en la que un salvadoreño que ha sido expuesto a algún tipo de abuso policial en el marco del régimen de excepción evalúe, ¿verdad?, esta medida. ¿Considera que estas realidades o la experiencia, digamos, del día a día de las familias y de la población es la principal diferencia en cuanto a la opinión pública que se genera en la sociedad, en la vida real, digamos, y la opinión pública que se genera en las redes sociales? Bueno, sin duda hay un abismo de diferencia entre la opinión ciudadana en el terreno y la opinión que se gestiona en redes sociales. Las redes sociales no pueden ser un espacio representativo, ¿verdad?, de la opinión pública a nivel nacional. Otro aspecto importante es quiénes consumen este tipo de redes sociales. Es cierto, la mayoría de la población en nuestros estudios de opinión ha declarado tener una cuenta de Facebook, una cuenta en esa red social. 71 de cada 100 en nuestro último sondeo. Sin embargo, aquí hay 29 de cada 100 salvadoreños que indican que no tienen una cuenta en esa plataforma. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, no tienen una voz en esa plataforma. Lo mismo y más excluyente, me parece a mí, es Twitter. 81 de cada 100 salvadoreños reflejan en nuestro estudio de opinión que no tienen una cuenta en esa plataforma. En ningún momento estoy desacreditándolos, ¿verdad? Son espacios útiles, necesarios, pero tienen una limitante importante, ¿verdad? Y tienen defectos de origen, digamos, en términos de que son canales electrónicos que pueden ser hipermultiplicados por un solo individuo y en consecuencia, si este individuo, además de tener la capacidad de multiplicar el mensaje
digamos, o los distintos usuarios a los que tiene acceso, tiene recursos financieros para promocionar el mensaje que en las 60 cuentas que creó se pueden diseminar y amplificar más, claro, ¿verdad? Es donde vemos más claridad en términos de estos escenarios de polarización, ¿verdad? De posiciones cada vez más extremas, ¿verdad? Y aisladas en esas plataformas. Me queda claro que la opinión pública es más diversa de lo que muestran las redes sociales y que estas plataformas son poco representativas de lo que piensa el total de la población. Pero entonces, ¿qué genera la polarización en las redes sociales? Para resolver esta pregunta, contacté a Jane Esberg, profesora de la Universidad de Pensilvania y especialista en autoritarismo y conflicto en Latinoamérica, quien realizó un estudio titulado Todos los troles del presidente, sobre las disputas en Twitter de Bukele y sus seguidores contra sus críticos. Esberg analizó el comportamiento del hashtag Bukele Dictador, que surgió para criticar las medidas autoritarias del presidente, y por otra parte, el hashtag Qué bonita dictadura, que surgió como respuesta a esa campaña y en apoyo al gobierno. En la pregunta de por qué algunos presidentes y políticos adoptan las redes sociales para generar narrativas y discusiones sobre el diálogo político, bueno, funcionan de dos maneras. Primero, pueden promover una narrativa, un hashtag y forzarlo a que se vuelva viral. Esto puede unir a los seguidores y crear una percepción de fuerza aún mayor. En segundo lugar, pueden ahogar las críticas al inundar las redes sociales con información positiva. En All the President's Trolls encuentro evidencia significativa de intentos de influir en el discurso político en línea, particularmente en torno al problema de las pandillas. Esto es particularmente claro o particularmente notorio, o sea que para el gobierno de Bukele, aunque también hay alguna evidencia de que otros partidos también usan trolls. El estudio de Esberg concluyó que en la guerra de hashtags, el ruido de ambas etiquetas en Twitter fue encendido por figuras prominentes de ambos bandos, pero amplificado por formas artificiales. En el caso de Bukele Dictador, el 62% de los tweets provinieron de 500 cuentas que, en una semana, publicaron colectivamente más de 300,000 veces. Mientras que para el hashtag Qué bonita dictadura, hay indicios de que se amplificaron a través de una red de cuentas progubernamentales que se comenzaron a crear desde la semana en que Bukele asumió el cargo. Para ambos hashtags, alrededor del 75% fueron retweets, sobrepasando la tasa usual de actividad regular de usuarios. Además, Esberg asegura que hay evidencia de un comportamiento sospechoso de cuentas en ambos bandos, pues el 4.4% de las publicaciones Bukele Dictador y el 5.6% de las publicaciones de Qué bonita dictadura provenían de cuentas que se desactivaron después de la batalla virtual, a finales de mayo de ese mismo año. Pero, ¿qué incidencia tienen estas batallas virales en Twitter en la polarización real de la sociedad? Bueno, creo que las redes sociales están influyendo en la polarización, aunque es probable que actúen más como un acelerador que como una causa. En todo el mundo estamos viendo una explosión de información errónea y conflictos relacionados con la polarización. Es difícil saber los efectos de los trolls en la opinión pública, aunque muchos gobiernos los usan con frecuencia, por lo que al menos hay una percepción de influencia. Bukele es popular en parte porque es muy efectivo en el uso de las redes sociales, pero lo que es difícil saber hasta qué punto eso es cierto porque usa trolls o porque en general es efectivo en la comunicación pública. Después de hablar con Esberg, me quedo con la duda sobre cómo están ocurriendo las discusiones políticas fuera de las redes. Voy hacia una plaza pública para conversar con algunas personas sobre esto. ¿Vos te sentís cómoda hablando de política con tu familia o con tus amigos? No realmente, porque cada uno tiene su opinión y aunque muchos no estamos de acuerdo, quieres o no, nos toca callar y aceptar lo que cada quien opina distinto, aunque no sea lo correcto. ¿Crees que hay más división en las redes o que se puede palpar más esta intolerancia a la hora de conversar? Sí, porque ahí uno tiene como el más valor del poder hablar, ya que en persona obviamente te acobardarías.
de decir tu opinión, pero en redes sociales nadie te ve, nadie te conoce, no sabe quién sos, entonces puedes expresar un poco más tu opinión. Nunca me ha gustado a mí. Yo siempre evito los problemas mejor porque hay gente que sí entiende, pero hay gente que no entiende. Cuando es un fanatismo, esa gente no va a entender. Esa gente no entiende. Pero la gente que no es fanática, ella con eso se puede platicar. Sería perder el tiempo estar hablando de política cuando sabemos de que siempre entre ellos dicen aquí hay oposición, este dice esto, este está arriba, pues está a favor, cuando sabemos de que las cosas no son así. Porque si por lo menos en algo yo no estoy de acuerdo, ya para ellos es oposición. Y si uno acepta, pues aquí uno está aceptando todo lo que está. Entonces pienso de que hablar en esos términos estamos perdiendo el tiempo. Siento de que las diferencias de opinión generan un debate y quizás cambian el ambiente de un ambiente de conversación amistosa a quizás una discusión o una plática en donde no quedamos de acuerdo, entonces es mejor para mí evitar. En la casa, en mi hermana y mis hermanos, todos somos cristianos evangélicos, pero ellos porque en su tiempo pertenecieron bastante metidos en un partido, X partido, entonces yo les digo a ellos, miren, les digo yo, esto ya no debemos nosotros, le digo, sí, pero lo que se vivió, me dice, así, ¿verdad? Sí, pero ya en el cristianismo ya no se debe, le digo yo. Está bien, le dije yo, sentirlo, pero tampoco llegar a estar con fricciones allí, porque nosotros somos hermanos. Imagínense que somos hermanos en Cristo, somos hermanos de familia. Somos hermanos de familia. Y estamos ahora al hablar con una persona fanática, no, hombre, nos puede golpear, hombre. La política, sin duda, es un tema del que le cuesta hablar a la sociedad salvadoreña, ya sea porque siente que no le concierne o porque lo ve como algo conflictivo y prefiere la autocensura. Para entender más sobre lo que está detrás de esto, voy en busca de Óscar Picardo, investigador del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria, que ha hecho estudios innovadores sobre el humor social y político de la población salvadoreña. Con esas respuestas que ha visto usted sobre el sondeo, es algo que es decir, es algo que es predecible, digamos, las reacciones que hemos visto en ese sondeo. Sí, he visto de todo, digamos, he visto actitudes un poquito apáticas desde el punto de vista ciudadano. Yo no me involucro, eso es un tema de otro nivel y de otras élites, o mejor yo no me meto, o sea, hay una especie de distanciamiento. ¿A qué cree que se debe que se nos dificulta tanto hablar de política? Bueno, por un lado, como te decía al inicio, el tema educativo es clave, ¿verdad? O sea, una sociedad más educada con un nivel de debate y de discusión genera mayor tolerancia y podés escalar un conflicto político y desescalarlo de una forma natural. Últimamente yo creo que en El Salvador estamos viviendo un cambio, una transición, porque las autoridades de este gobierno en términos generales han sido como unos acicates para el conflicto, es decir, han propiciado con una narrativa, con un lenguaje, con frases, han propiciado directamente que se escale esto y mucha gente ha subido a esa ola de esa escalada y lo están institucionalizando, normalizando como algo normal, que si tú pensás distinto al presidente o a determinado ministro, ya sos catalogada como enemiga. Algunos politólogos nos mencionaban que no podíamos hablar de polarización política concretamente porque en ese momento, digamos que quienes están a favor del presidente son la mayoría y quienes no es un segmento equilibrado, digamos, para poder hablar de polarización. Sin embargo, por ejemplo, como se lo mencionaba en redes sociales y también en la narrativa del discurso oficial, hay dos bandos, sí, quienes están a favor y en contra. ¿Qué lectura se le puede dar a eso? Y es interesante el fenómeno, fíjate, porque a pesar de esa asimetría, de ese desequilibrio, creo yo que se mantiene esa tensión polarizada. Ese famoso 3% que al final
probablemente sea más que el 3%, pero si fuera el 3% de 7 millones, es mucha gente, ¿verdad? Son más de 200.000 personas, aunque sea 3%. Si fuera el 5, si fuera el 10, no sé. Pero sí creo que vivimos una situación de polarización que constantemente se está antagonizando. Y el gobierno es el que la antagoniza, es decir, que no acepta una crítica constructiva o una crítica política como debería de aceptar. Bueno, nos hemos rebuscado para entender qué está pasando tras la polarización en las redes sociales. Y creo que podemos concluir que, aunque la discusión política sí está polarizada en las plataformas digitales, esta división no se traslada inmediatamente a la sociedad, pero tampoco hay que perderle la pista. La experiencia de otros países dice que los discursos polarizantes, sobre todo aquellos que vienen de figuras políticas con mucha influencia, como el presidente Bukele, pueden llevar a la radicalización y después de esto, al conflicto y la violencia. Pero, por el momento, en la sociedad salvadoreña no hay solo blanco y negro. Hay muchas opiniones que dependen de la experiencia y de las creencias de cada quien. Y esto puede ser un indicador de que no todo está perdido y que todavía hay espacio para el diálogo, mientras estemos dispuestos a escuchar y no solo a imponer nuestro pensamiento. Nos vemos en la próxima Rebusca.